Señor nuestro Dios, ante tu presencia venimos a agradecerte que podemos abrir tu palabra, a pedirte que por medio de ella, de tu Espíritu, nos des entendimiento, que podamos ser confrontados, edificados, que nos des, Señor, los pensamientos que nos aclaran las cosas, que guíes cada palabra, que estés en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro discernimiento, para que crezcamos, Señor, para que veamos las cosas como vos las ves, como vos querés que las veamos, para estar alertas, para salir victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos con un tema más de esto que estamos viendo. Y siguiendo la cronología del libro que estamos usando, una de las razones para estudiar los últimos tiempos están distribuidas a lo largo de toda la Biblia. Cuando nosotros vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios nos dice así, dice, pero el Espíritu Santo, en su palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si alguien está leyendo en NTV, que lo lea en voz alta, por favor. 1 Timoteo 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos... Más lento, más lento. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Bueno, ya el versículo dice mucho. Nos ubica en un tiempo, dice, en los últimos tiempos. ¿Por qué el Señor dice en los últimos tiempos tantas veces? Para que nosotros sepamos identificar. Nosotros la semana pasada veíamos, cuando nos presentó su enseñanza Mati, mirábamos un mapita que iba corriendo los años, me acuerdo específicamente con los terremotos. Entonces, iban los años pasando y las lucecitas se iban aumentando en cantidad. No dice en ningún lado que 2026 es el último año en la Tierra. El Señor nos dice que hay situaciones que van a ir aumentando con el paso del tiempo y que nosotros tenemos que ir aprendiendo a discernir. Para nosotros, o sea, la verdad es esta, para nosotros no va a haber ninguna situación anterior que supere a esto que el Señor dice, o sea, hasta acá estaríamos a tope, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es la época de más terremotos en la historia? Esta. ¿Cuándo es la época donde dice que gente apostatará de la fe? Esta. Para nosotros, el estar en esta época nos tiene que hacer alertar y darnos cuenta y discernir que eso está pasando. Eso nos pone en una situación a nosotros de alerta. ¿Qué significa esto? Que si yo no estoy alerta, no estoy discerniendo los tiempos. Ese es el problema. Que si yo no veo estas cosas, o veo estas cosas y yo no estoy alerta, algo está pasando conmigo. Entonces el Señor dice, a ver, el Espíritu nos dice claramente, o sea, en ningún momento hay confusión para decir no fue claro. Porque si el Espíritu es el que enseña todas las cosas, el que nos recuerda todas las cosas, el Señor dice, el Espíritu les dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la palabra apostasía? Apostasía es rebeldía, sería el sinónimo más parecido. Algunos se van a rebelar contra su propia fe, contra lo que han aprendido. Entonces, se apartarán o como lo vean, dice, escuchando, prestando oído, dedicando tiempo, concentración
y poniendo su mente a disposición de espíritus. Fíjense que el Espíritu Santo nos está alertando sobre espíritus que dice acá que son engañadores y doctrinas de demonios. Esto es una combinación de cosas: espíritus que transmiten y demonios que crean doctrinas. Para crear una doctrina hace falta una inteligencia por encima de la inteligencia humana. Y esto es lo que ha hecho Satanás a través de los tiempos, solamente que ahora estamos en el 2026 y estamos a tope con las doctrinas de demonios y con los espíritus engañadores. O sea, fíjense que hasta pone esa categoría. Hay espíritus capacitados para engañar y hay espíritus, hay demonios capacitados para crear doctrinas. Y ninguno de nosotros, con la inteligencia humana que traemos, podemos ponernos por encima de ellos. Por eso solamente por medio del Espíritu Santo podemos ponernos en una posición de protección. Así que nadie apartado de Dios puede sobreponerse a esto. Por eso vemos tantas doctrinas y tanta gente creyéndola. Así que eso dice ya un solo versículo, pero con eso es suficiente para darnos cuenta de qué se trata. Por eso el Señor también nos dice, ustedes tienen que probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y cómo es esa prueba? Y la prueba es por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Si no, nunca nos vamos a dar cuenta qué es verdadero y qué no. Si no, todo nos va a parecer lindo, simpático, verdadero, confiable, y nosotros vamos a ir calladitos atrás de eso. Ahora, el Señor Jesús decía en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Así que el Espíritu ya nos enseñó lo que iba a venir, pero también el Espíritu nos guía a toda verdad. Al estar ahora nosotros en esta posición de los últimos tiempos, tenemos que estar más alerta que nunca antes. Segunda Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo escribiendo dice que nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie los engañe. O sea, ningún engañador tiene que lograr su cometido. Y ninguna manera de engaño tiene que lograr el cometido tampoco. Entonces dice que nadie los engañe en ninguna manera, pero además dice, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, ¿a qué conclusión llegamos esto si el Señor nos está diciendo alerta, alerta, alerta? ¿Somos engañables? ¿Somos potencialmente engañables? Sí, claro que sí. Porque de hecho nos está diciendo, algunos van a apostatar de la fe. Si nosotros aflojamos, somos engañables. Yo soy engañable, cada uno de nosotros es engañable. Por eso también, después que en una parte nos va enseñando todo y lo vamos a leer, dice, ojo, no vayan a creer que ustedes no pueden caer. El que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, ¿somos potencialmente engañables? Sí. De hecho, al exhortarnos a tener cuidado, al decirnos que hay ideologías, que hay cerebros espirituales de una inteligencia superior a la humana, creando estas cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a ver que esto no empezó ahora. Vamos a Génesis 3, cuando se nos relata la historia en el Edén. Yo tengo todo transcrito, así que tengo la Biblia ahí por las dudas que alguien me diga, no lee la Biblia. Bueno, en Apocalipsis 12 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, tomamos a Satanás
¿Y cómo se le llamaba? La serpiente antigua, el engañador, el que engaña al mundo entero, porque esa es la estrategia de Satanás, atacar la mente para engañar. Por eso dice, algunos escucharán, fíjense con lo que hay que tener cuidado, a qué le prestamos oído. Bueno, Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y la serpiente dijo a la mujer, a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Satanás se acerca a Eva a entablar un diálogo. Pero hay un diálogo aquí que es un diálogo de una inteligencia superior. Porque no le pregunta específicamente de qué árboles puedes comer, sino que es un diálogo con estrategias, con técnicas psicológicas, Hace un tiempo leí algo que decía, yo cuando quiero saber algo, que necesito una información precisa, dice, pongo mal una información en un grupo de conocimiento. Busco un grupo de conocimiento, por ejemplo, de Face, y pongo cualquier información errónea y automáticamente empiezan a aparecer las respuestas correctas. Satanás aparece acá haciéndole una pregunta para poder entrar en diálogo. Porque Eva perfectamente podría haber dicho, yo no entro en esta conversación, no hablo con vos, no quiero tener nada que ver con vos, no me interesa, no te conozco, nada. Le dice, así que Dios te dijo, no comerás de ningún árbol del huerto. No era eso lo que Dios le había dicho. Entonces Eva salta y dice, y la mujer respondió a la serpiente, entró en el diálogo, que no tenía que entrar, le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Porque él le había dicho, no podés comer de ningún árbol. Sí, podemos comer de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, de él no vas a comer. Y ahí Eva, como diciendo acá, esto termina ya, no lo podemos ni tocar para que no muramos. No comeremos de él, no lo tocaremos para no morir. Y la serpiente le dijo a la mujer, uso la palabra ciertamente, pero en realidad lo que dice es, te voy a decir la verdad de las cosas como son. Porque Dios te dijo, no podés comer porque de ese vas a morir. Te voy a decir algo. No vas a morir. Porque Dios sabe, o sabe Dios, que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El diablo se pone en una posición así. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. No, sí podemos comer de todo, solamente del medio no podemos comer ni tocarlo porque vamos a morir. Bueno, yo te voy a decir la verdad, que Dios no te la quiere decir, pero yo sí te la voy a decir, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes sean como Él. Entonces, automáticamente, ¿cómo? Es como si le dijera a Eva, pero, a ver, ¿hay algo que yo puedo tener y no tengo? Esa es la duda, ese es el engaño, eso es lo que Satanás pone en el corazón de Eva. Entonces le dice, no vas a morir, Dios sabe, o Dios lo sabe, que el día que ustedes coman van a ser como Él. O sea, Dios te está manteniendo a vos, porque le dice, van a ser abiertos tus ojos. O sea, Dios te está manteniendo a vos con los ojos cerrados. En realidad vos no estás viendo toda la realidad como es. Dios la ve, pero es egoísta. Dios quiere ser Él solo y nadie más. Y le dice, van a ser abiertos los ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y fíjense cómo reacciona una mente engañada. La mente engañada, la mente confundida, la mente donde Satanás logró eso, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo se puede ver que algo es bueno para comer? A mí me traen una empanada frita que se ve bien doradita por fuera. ¿Y qué sé yo que tiene por dentro?
y si la envenenaron. Pero sin embargo, Eva dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, es imposible, pero está engañada. Entonces dice, y que era agradable a los ojos. O sea, ahora le parecía que era hasta bonito el fruto. Dice, y además el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. O sea, el engaño genera estas cosas. ¿Desde cuándo comer algo, tomar algo? A ver, si yo me como esto, soy sabio. Como si por ósmosis trajera sabiduría, tuviera no sé, una memoria con información, algo. Es imposible, pero es una cosa como irracional. Pero es ahí donde está esa inteligencia de Satanás, de la cual el Señor nos llama a estar alerta. Así que dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, así que con todo eso, dice, tomó de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba al lado, y él también comió. ¡Cuánta astucia! Fíjense la astucia para ingresar a una conversación y para terminar engañándola a Eva y a Adán. Para que sepan, Adán y Eva tenían el 100% de la inteligencia humana desarrollada. Hoy no sé en qué porcentaje está, dañado por el pecado, pero ellos estaban intactos y fueron engañados fácilmente. Así que, cuando vemos esto, realmente nos llama mucho la atención qué engañables que somos. Es tremendo esto. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Porque estamos en el Génesis y ahora vamos de vuelta al apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses y hablándole otra vez de los últimos tiempos. Que nosotros, para nosotros, estos son los últimos tiempos, porque tampoco hay más para adelante. Segunda Tesalonicenses 2.1. El apóstol le dice a los tesalonicenses, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, fíjense que lo pone todo ya en un proceso final. Dice, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. La batalla es por la mente. El enemigo quiere que pensemos lo que él quiere que pensemos. Entonces, hoy vemos tantas ideologías disfrazadas de vanidad, disfrazadas de querer conocer el futuro, o sea, todos los engaños que a ustedes se les puedan ocurrir, hay un cerebro diabólico, demoníaco detrás. Entonces dice, no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. El tema es que hay mucho que hoy nos sacude fácilmente, porque somos fácilmente engañables. Entonces, escuchamos un predicador, leemos un libro, miramos un video y decimos, hoy está todo a la mano. Y nos parece extraordinario. Y muchas veces venimos corriendo a querer compartirlo en una congregación, o con hermanos, o por redes sociales. Hasta que aparece alguien con más sabiduría espiritual y nos dice, ¿no lo viste? ¿No te diste cuenta? ¿No te das cuenta que no podés tener sabiduría por un fruto? ¿Por comer una fruta? Casi digo manzana. Casi me engaña detrás. Así que dice, no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. No se alarmen por cualquier cosa que escuchan, ni por un espíritu, ni por palabra, aunque vengan y nos digan. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos vienen a profetizar cosas? Ni por palabra,
ni por carta como si fuera de nosotros. Fíjense esto que estaba pasando hace 2000 años. A los tesalonicenses le mandaban cartas en nombre de Pablo. Es tremendo. O sea, llegaba la epístola de Pablo a los tesalonicenses, él dice, no se dejen sacudir como por carta como si se las hubiera enviado yo. En el sentido de que el día del Señor ha llegado. O sea, había gente que como hablaban de los últimos tiempos, se dejaban engañar y a su vez predicaban que el Señor ya había venido. Que nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie los engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o lo que es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Bueno, nosotros recién leímos 1 Timoteo 4 que dice, en los últimos tiempos algunos apostatarán atendiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que el objetivo principal de todo esto de Satanás es desacreditar la palabra de Dios. Por eso leímos Génesis, porque está desacreditando lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Él dijo, bueno, no es tan así. O sea, sí, te dijo la verdad, pero Dios te dijo media verdad. No te dijo la otra parte. Yo te voy a decir la otra parte, la que Él no te quiso decir. Y ese es el problema. Desacreditar la palabra de Dios, o menospreciarla, quitarle el valor que tiene, o cuestionarla. Si Dios me dijo que iba a morir, bueno, no, en realidad te lo dijo, pero en realidad no es que te vas a morir. Entonces hoy encontramos por todos lados, hay muchísimos videos ahora que dicen, nunca nadie te dijo en realidad cómo es el significado de este versículo. ¿Lo han visto esos videos que hay ahora por todos lados? Nunca nadie te aclaró este versículo. En realidad lo que Dios quiso decir es, y hay 2000 años del Espíritu Santo obrando en distintos hermanos, en distintas épocas, en distintos lugares, en miles, en millones de hermanos que han leído bajo la guía del Espíritu Santo, nos han explicado, nos han enseñado cómo entenderlo, cómo discernirlo, y de repente viene un iluminado y dice, nunca nadie antes te lo dijo como es, yo te lo voy a decir. Y somos sacudidos fácilmente. Y entonces decimos, ¿viste esto? Te voy a explicar un versículo como nunca nadie te lo explicó. O no lo decimos, pero compartimos eso a otros hermanos para que lo vean. Y de paso, yo muestro que vanidoso soy porque yo estoy descubriendo cosas que nadie descubrió. Y el Señor dice, no sean sacudidos fácilmente. Comprueben si los espíritus son de Dios, porque hay espíritus engañadores. Así que eso nos va a seguir pasando. Y el Señor nos dice, aprendan a discernir. Aprendan a discernir. Miren, vamos a leer algo que a mí fue lo que más me sacudió de todo esto que vimos. 2 Timoteo capítulo 3. Búsquenlo y leámoslo juntos. Porque hay una lista acá que es para hacer un checklist, uno por uno, anotarlo, escribirlo, leerlo. Yo iba a dar la pizarra hoy, pero vimos que el círculo no se lee, así que no hay problema. Pero en la Biblia se lee. 2 Timoteo. 2 Timoteo 3, versículo 1. Pero debes saber esto. Esto lo debemos saber. No solamente leerlo. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres, los humanos, serán amadores de sí mismos. ¿Hay gente que se ama a sí misma hoy? ¿Sí? ¿Qué palabra hay que se usa para eso? Disculpame, es 2 Timoteo 3. 3:1. ¿Es correcto? ¿O lo anoté mal? En los últimos tiempos habrá gente narcisista, ¿verdad? Amadores de sí mismos. Avaros. Los avaros son los que quieren acumular
contrario a la enseñanza del Señor, dice que es mejor dar que recibir. Hay personas que están obsesionadas con recibir y acumular. Avaros, jactanciosos, o sea que se mandan la parte, que quieren mostrar que son ellos y nadie más. Soberbios, blasfemos. Bueno, eso no hay ni que buscar mucho para encontrar blasfemos. Desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuánta gente hay indignada porque alguien fue ingrato? Siempre se dice una frase, ¿no? Que no hay peor defecto que el de la ingratitud. Olvidarse quién te ayudó, quién te dio una mano, bueno, ingratos, irreverentes. Esto va tomando como dimensión más pesada, ¿no? La irreverencia es como el que blasfema. Sin amor. Hoy lo vemos en las familias. Gente que no le importa nada ni su propia familia. Implacables. A mí saben que me sorprenden las expresiones. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. No que no hacen lo bueno, aborrecen lo bueno. Por eso el Señor nos dice también que en los últimos tiempos a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno malo. Traidores, impetuosos. Imagínense mezclar estas palabras que dicen, por ejemplo, soberbios, implacables, desenfrenados, salvajes, traidores, impetuosos. Es una lista horrible, ¿no? Bueno, envanecidos. ¿Qué es envanecidos? Vacíos. Gente vacía por dentro. Que nada nos satisface. Que ese es el engaño del diablo también. Mostrar que siempre te falta algo. Que siempre hay algo más que podés tener. Que siempre hay algo más que te hace falta para ser feliz. Impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres o hedonistas, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Vieron que pasamos por arriba la frase principal? Yo cuando le decía en mi casa, le digo, mira este versículo, le digo, el título de hoy va a ser, parecen santos pero son unos demonios. Porque después de esta lista horrorosa que leímos, dice, tienen apariencia de piedad. ¿Se dieron cuenta de eso? No está hablando de gente que está presa con reclusión perpetua. Está hablando de gente que puede estar acá adentro y que fue engañada. Le está escribiendo esto a Timoteo. Le dice, Timoteo, vos tenés que saber esto. En los últimos días van a haber tiempos difíciles porque el corazón del hombre va a guardar el corazón adentro, pues los hombres serán por dentro salvajes, desenfrenados, crueles, traidores, desobedientes, pero con apariencia de piedad. ¿No es llamativo? ¿Somos engañables? ¿Somos potencialmente apóstatas? ¿Qué cuidado que tenemos que tener? Pero acá estamos hablando de lo potencialmente, de los riesgos que tenemos. Entonces el Señor nos empieza a alertar y dice, cuando nos va diciendo cómo debemos actuar, cómo debemos perdonar, todo eso dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros porque no ignoramos sus maquinaciones. Eso dice 2 Corintios 2:11. Dice, el creyente no debe ignorar lo que Satanás está buscando. Porque si bien nos posiciona en los últimos tiempos, nos dice, tengan cuidado, aprendan a observar primero su propio corazón, pero aprendan a discernir los espíritus, porque en los últimos tiempos, antes que el Señor venga, esto va a empeorar todos los días un poco más.
y aprendan a discernir si atrás de la máscara de piedad está todo esto escondido. Entonces dice, y también sepan de qué manera nos quiere engañar el diablo. Abran los ojos, dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Hay 2 capítulos, hay en Corintios. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 9, parece que estuviera hablando de una cosa completamente distinta a la que habla en el capítulo 10. El capítulo 9 está hablando porque el que corre una carrera, ¿se acuerdan de ese? Corre para ganarla, se prepara, todo, dice, pero a uno solo le van a dar el premio. Y el que siembra, el que está sembrando la semilla en el tiempo de sembrar, tiene mucha esperanza de que esa semilla se va a transformar ¿en qué? ¿En qué? En fruto. Entonces, dice, el que siembra, el que trabaja, es optimista, porque está haciendo lo que sabe que va a hacer y sabiendo lo que va a suceder después. Entonces, cuando nosotros leemos 1 Corintios, capítulo 9, versículo 10, ¿quién lo puede leer? Corintios 9:10. Sí. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice en la NTV, ¿no nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Bien. Y si seguimos leyendo el capítulo, nos vamos a encontrar que nos está hablando de victoria. Si bien estamos en los últimos tiempos, las cosas están difíciles, los tiempos son difíciles, las personas son difíciles, todo, nos llama a alertarnos y dice, pero ustedes tienen que correr, que ese otro versículo dice, corramos para ganar. Por ahí está el versículo, que lo tenga, que también que lo encuentre, que lo lea. Dice, pero corred para obtener el premio. Corran para ganar. Así que él dice, nosotros, cuando estamos hablando de nosotros, corramos para ganar, nosotros corremos para ganar y después nosotros podamos decir, corrimos para ganar. Sí. Versículo 24, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona lleva el premio? Así que corran para ganar. Corran para ganar. Siembren para cosechar. Cuídense para tener victoria. Cuídense para que el día de mañana, cuando estemos frente al Señor, no nos alejemos de Él avergonzados. Corran para ganar. Eso dice Apocalipsis 3:11, dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes, que nadie te zarandee, que nadie te mueva fácilmente de tu forma de pensar, que nadie te saque de la palabra de Dios, que nadie te haga dudar de la palabra de Dios, porque está ahí la premiación. Entonces dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en comunión con Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Corramos para ganar. Eso le está diciendo. Entonces, cuando llegamos a 1 Corintios 10, versículo 1, y otra vez, así como empezaba diciendo, quiero que sepan esto, no se olviden de aquello, tienen que discernir tal cosa. Ahora dice, no quiero que ignoren, hermanos, le está hablando a los corintios, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, hablando del recorrido del pueblo de Israel. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Básicamente como nosotros.
bajo la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, bajo la guía del Señor Jesucristo. Sin embargo, por eso hablaba en el capítulo 9 de los que corren para ganar. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, porque en los últimos tiempos muchos serán avaros, egoístas, traidores, impetuosos. Entonces dice, porque estas cosas sucedieron como ejemplo, pero para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, no seamos idólatras como fueron algunos de ellos, y según está escrito, el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmure como algunos de ellos murmuraron, ni murmuremos, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes hemos llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El Señor nos está haciendo un recorrido, dice, a ver, estén alerta, desde el Génesis les estoy diciendo, Satanás nos quiere engañar. Pero ahora que están en los últimos tiempos, más todavía, han llegado los últimos tiempos, está ahí la venida del Señor y ahí la premiación, donde dice el Señor, yo estoy acá con la corona, la que es para vos, pero que nadie te la quite. Estoy ahí listo para darle a cada uno lo que corresponde. Está ahí el Señor, ahí. Imagínate encontrar, el otro día hay una entrevista que es hermosa de Carlos Roca, no sé si lo siguen a Carlos Roca, sí, de Roca Project. Sí. Es brillante, es un chico que creyó, el Señor le hizo que le ayudó a creer, ¿no? Pero creyó en el Señor Jesucristo por curiosidad. Y él siempre está hablando de Jesús, de todo tipo de chavas. Y el otro día él ponía un video de una entrevista que le hacen al actor de ¿cómo se llama la serie de Jesús? Los elegidos. De Chosen. Una chica le hace una pregunta, capaz que la ha visto también, le hace una pregunta al actor de Chosen. Y le dice, si te encontraras ahora con Jesús y le pudieras hacer una pregunta, ¿qué le preguntarías? Y él dice, le preguntaría, dice, ¿lo hice bien? Y a mí me llamó la atención, porque acá el Señor dice que no tengamos que alejarnos de Él avergonzados, sino que estar con la expectativa de decir, Señor, tengo la expectativa de que lo hice bien. ¿Lo hice bien? Y el Señor que nos dé la corona esa que dice, que nadie tome tu corona, esta es tuya, esta es para vos. Estamos ahí, al salto de pasar a esa etapa. Por eso el Señor dice, cuídense mucho. Abran sus ojos. No crean a cualquier cosa, no se dejen movilizar por cualquier cosa. Aférrense a la palabra de Dios, que Satanás está tratando de desprestigiar todos los días la palabra de Dios. Todos los días la palabra de Dios es atacada, bombardeada, ridiculizada. Ahora, si nosotros pudiéramos exponer claramente lo que dijo Jesús y carear a alguien, a ver qué cosa de que dijo Jesús, bueno, estás de acuerdo. ¿Y quién podría revertir eso? El Señor dice, prepárense para preparar defensa, para presentar defensa. Porque estamos a las puertas, por eso el Señor nos alerta, dice, conozcan cómo es la gente en los últimos tiempos. No nos dice, este es el último tiempo, nos dice, a ver, yo les voy a dar varias señales para que ustedes se den cuenta y ustedes aprendan a identificar en qué época están viviendo. Entonces recién vimos una lista de cosas brutal
pero que termina diciendo, pero tienen apariencia de piedad. Pero el Señor ve los corazones. Y el Señor va a juzgar según la intención del corazón. Entonces, más que nada tenemos que revisar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Porque, seamos sinceros, yo creo que todos tenemos apariencia de piedad. O sea, en apariencia de piedad estamos todos. Capaz que no somos ni uno ni otro, pero en apariencia de piedad sí la tenemos. Pero que Dios nos libre de tener un corazón así y que podamos tener un corazón conforme a lo que Dios quiere. Bueno, oramos. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia con nosotros, de empezar la obra y de perfeccionarla hasta que vengas. Que nuestros pecados, nuestras intenciones, estás dispuesto, Señor, a perdonarnos cuando nos arrepentimos, a corregirnos, a instruirnos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por los que nos aman, por nuestros hermanos que nos ayudan, nos corrigen, nos enseñan. Gracias por darnos todos los días la oportunidad de ser parte de tu reino, de tu servicio. Señor, ayúdanos a tener el deseo de ser aprobados por vos y a vivir de acuerdo a eso también. Gracias por tu palabra, Señor, que nos abre los ojos, por tu Espíritu, que nos alerta. Nos encomendamos a ti, Señor, encomendamos nuestros hogares, nuestras familias, para que todos podamos, cada uno, fortalecer nuestra comunión, conocerte más, sentir todos los días, Señor, que te tenemos que agradar, que te tenemos que servir. En el nombre de Jesús. Amén.